Me siento muy orgulloso de un par de cosas, ¿no? Primero, eh, con ese Atlante, que siempre decimos que hicimos campeón a la Volpe, este, él cree que es al revés, pero no. Me acuerdo que un jugador de Pachuca, un central, no quiso tirar el décimo. No quería tirar. Ajá, No me acuerdo cómo se apellidaba el muchacho, un barbón, ajá. que al final es el que falla. Es el que falla, claro. Sí, Tiró el estaba. 11 de ellos. Sí, se iba para atrás. Sí, el Mundial que fue también de esas cosas que uno siempre te pones en la mente, ¿no? De buscar jugar un Mundial. Nos toca en Estados Unidos. Y llego y, bueno, me dicen, no, pues es que está la sub-15. Y yo, pero ¿por qué la 15? Está la 17. No, pues es la que hay. Todo el mundo dice, no, es que esto es de resultados. O sea, no, esto es de proyectos. O sea, si estás bien respaldado con tu proyecto, esa es la clave. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Acelera Williams, tiene el tiene, tira, se acabó. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Y el día de hoy un gran amigo, atlantista de cepa, aunque después se pasó a otros equipos, no importa, no importa, pero un queridísimo amigo, gran jugador, y luego como director técnico, campeón del mundo y subcampeón del mundo también, sub-17. Raúl Gutiérrez está con nosotros, mi querido Potro. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, encantado de saludarte. Siempre es un gusto estar contigo en cualquier lado, aquí, en una mesa, en donde sea. Muchas gracias. Oye, ¿te gusta más Potro o Pegaso, como te decía el perro Bermúdez? Pues yo creo que ya la historia habla por sí sola. Creo que la mayoría de gente me dice Potro, Don Potro. Algunos me dicen Pegaso, pero en general, digo, los dos apodos los acepto bien, ¿no? Pero la gente me dice más Potro. Oye, Don Raúl, Potro. ¿qué es más apasionante, ser jugador o ser director técnico? Nah, ser jugador, siempre lo he dicho que no hay nada como jugar, no hay nada. O sea, si bien es cierto, son momentos y tiempos diferentes, pero el estar ahí, el estar en la cancha, estar ahí siendo partícipe directo del deporte, yo creo que en mi caso no lo cambiaría, ¿ves? O sea, me encantaría seguir jugando. Esta etapa de jugador inicia con pues una circunstancia muy especial, porque te pruebas en varios equipos. Sí, el único equipo de acá del DF que no me probé fue en Pumas. Y mira que era el que me quedaba mucho más cerca de casa. Eh, pero bueno, nunca. Y era una situación de cada verano, Toño. Ya ves cómo antes se daba, ¿no? No como ahora que ya hay un mundo de posibilidades para hacer pruebas, ¿no? Era en verano. Mis padres siempre procuraron que yo estudiara y más mi mamá. Entonces, pues el único momento en el que yo podía hacer o intentar jugar fútbol pues, era los veranos irme a probar a los equipos. Así es. Y te probaste en varios equipos. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, en las Águilas llegué y me dijeron que jugaba bien, pero que ya tenía otro chavo que tenía más tiempo. Entonces, fuimos a Leandro Valle con Necaxa, que en ese tiempo ahí, y entre varios que probaban, bueno, pues, te aceptaban al principio, iban haciendo cortes, y después por situaciones de escuela, yo tenía que dejar de ir a entrenar hasta que, en uno de esos proyectos, que fue el del Atlante, que había delegaciones, también fui ahí y fui a Coyoacán, que era mi delegación, ahí en el Fragata. Ahí conocí a Arturo Zárate, atlantista también. La zorrita. Exactamente. Y ahí fue donde empezó un poco el contacto con Atlante, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo mismo otra vez, entrabas a escuela, dejabas de ir a entrenar, y esa etapa fue así, ¿no? Fue de más escuela que ir a la escuelita a practicar fútbol, ¿no? ¿Y en qué momento ya te estableces? O sea, porque ya conectaste ahí con Zárate, y obviamente es importante que ya te conozcan, ¿no? Que te empiecen a ver, pero ¿en qué momento dijiste, ahora sí ya me tengo que quedar? Pues mira, fue un proceso bastante largo.
porque estamos hablando de que en ese tiempo hicieron un torneo de nuevos valores y todos los jugadores delegacionales asistimos a esa convocatoria. Y a mí, un amigo muy querido, Francisco Negrete, es el que siempre me estaba empujando de... ¿Algo "No, del Bambi? no. Los dos empezamos a querer jugar fútbol. Él terminó en Zumpango como profesional primero que yo, y yo por la escuela, ¿no? Entonces, cuando se da ese grupo de nuevos valores, él va y me dice, vamos a decirle al profe. Adivina quién era el profe, Vucetich. Claro. Entonces, vamos a decirle, y yo, pues, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo va a llegar? Y vamos. Entonces, fuimos ahí al velódromo olímpico, y de esas cosas, ¿no? Que te sorprenden. Víctor, ¿qué pasó, Raúl? ¿Quiere jugar? Así, ¿eh? Yo, pues sí, profe, a eso venía, a ver si me da oportunidad. Sí, tráigase sus papeles. Y así, ¿eh? ¿Te das cuenta? Eso fue un lunes, el martes, le llevé los papeles, el sábado ya estábamos jugando contra el América, ahí en Coapa, yo no conocía a nadie. Ajá. Entonces, creo que siempre fui un jugador del gusto de Víctor, y ahí empezó todo ese tema, porque vuelvo a meterme a lo de la escuela. Estás hablando que yo a los 18, 19 años ya era profesor en educación primaria, y todavía lo fui a ver a Zumpan, no, donde hacen los zapatos, aquí antes de llegar a Toluca, ahorita me acuerdo, que él tomó ese equipo de ahí, y yo ya daba clases, lo fui a visitar, me dice, ¿qué? ¿No quiere jugar? ¿Qué pasó? Yo, "Hijo, pues sí, profe, pero pues tengo mi carrera, quiero a dar clases, ¿no?" Y de ahí fue que, para ahí del año 87, yo ya estaba con 21 años, Toño, y fue cuando dije, bueno, si este semestre no se da lo del fútbol, ya me voy a querer estudiar. Había pasado por la UNAM, también, ya sabes, mi mamá, ¿qué más vas a estudiar? Entonces, bueno, ya fui a trabajo social ahí a la UNAM, me di de baja, y ese año 87 hice mi examen a la normal superior, y justamente Víctor toma la reserva profesional del Atlante. Entonces, ya sabes, ahí voy, ¿no? Se me metió la regañada, ya sabes, la clásica, no, es que usted no se dedica, ¿cómo puede ser posible? Yo le trataba de explicar, y me dice, pero, ¿sabe qué? Tengo muchos volantes, yo jugaba de volante por derecha, dice, y necesito un lateral. Entonces dice, te voy a probar a ti, creo que a Membrillo, a Pérez, creo. Y yo, pues bueno. Y ahí fue donde empezó realmente mi carrera como jugador profesional, Toño, con toda esas subidas y bajadas. Y bueno, ese primer año estábamos en la reserva. Me tocó jugar con el Flaco Tena, ahí en ese Atlante, que había varios ahí digo, ahí lo tengo muy marcado porque pues, él jugaba de central, yo era Sí, lateral, sí, y sí, él, sí. ahí me apoyaba bastante. Y bueno, seguí dando clases todavía un par de años, porque traté de combinarlo. Fuimos campeones en el 87 con 88 con Víctor en Potros Nesa. De ahí, la mitad de ese equipo lo vendieron a Veracruz, la mitad se fue ahí, Carlos Barra y compañía se fueron para Veracruz, y muchos nos quedamos en la primera. Es cuando en el año 89 el equipo pretende ir a jugar a Querétaro, tuvimos un muy mal año, el equipo desciende, y bueno, a todos los jóvenes nos dejan para tratar de volver a ascender el equipo. Y había mucho talento en ese Potros Nesa. Si no me equivoco, ahí además de que estabas tú, estaba Salvador. Estaba Salvador, de los que espero que no me falte ninguno. René Sánchez, Ajá. en paz descanse. Estaba Beto Andrade, estaba Salvador, estaba Carlos Barra, estaba el Pelusa Rodríguez, estaba Pablo Ceguera, el Patachín Delgado, Pascual Ramírez, Chispa Suárez estaba el ahí. Chispa Suárez, Gaspar Cisneros, Ujú. o sea, el Checo Martínez Ajá. también. Sí. Entonces, pues, era un equipo que Víctor, la verdad, escogió bien. Víctor tiene todavía una creencia de que
en ese tiempo, que no era lo más común, que un equipo bien preparado académicamente podía dar otras cosas. Y creo que esa fue la prueba de ese equipo. Memo Cantú estaba ahí también. Claro, Memo Cantú, Rafa Mancilla. Rafa Mancilla. Claro, o sea, te digo que se me olvidan algunos. Pero creo que pues, al final esa fue la base del ascenso. del ascenso. Claro. Y después del campeonato del año 93, O sea. Es muy interesante esa historia de esa parte del Atlante, porque viene el ascenso. Al siguiente año del ascenso viene un superliderato. Sí, hombre, ¿cómo no? Y se les fue el campeonato porque perdieron con Cruz Azul. Porque por burros, o sea. Porque no sabían que les faltaba un gol. Nos faltaba un gol, pensábamos que ya estábamos, pero ellos nos habían metido uno más de visitante. Lo metemos, se lo anulan a Salvador, se arma todo un relajo. Sí. A mí me echan 3 partidos, creo que al Piojo le echaron como 9. Y el siguiente año, de esas cosas que son, ¿no? Digo, el equipo, a muchos de nosotros había sido un gran año, nos habían convocado a selección nacional. Era la época de que entrábamos a la Copa América. Sí, claro, pero era previo porque fue el año en que llega Menotti. De acuerdo. Y fíjate, pues nosotros, imagina, para un cuate novato, que en julio acabas de jugar el ascenso y en diciembre ya te habían convocado a selección nacional, pues era algo que uno como proyecto de futbolista querías, ¿no? Ser titular, establecerte, buscar selección nacional, etcétera, ¿no? Entonces. Y un personaje como Menotti. Claro, ¿no? Sí. Entonces fue un gran año para el Atlante, que bueno, te digo, nos eliminan y nos quedamos con esa espinita, ¿no? De querer hacer mejor las cosas. Y para todos nuestros amigos que nos ven, seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas, en los baños, en saunas, en albercas. Es muy contagiosa y fácil de detectar por ese desagradable síntoma del mal olor, de la sudoración, de la comezón. Por eso siempre protege y cuida tus pies y los de tu familia con Conazol y elimina el hongo causante del pie de atleta. Conoce sus prácticas presentaciones. Conazol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Y la verdad, digamos que el siguiente año, porque ese año fue de superliderato, y el siguiente año me acuerdo, no fue el mejor de los años en la temporada regular, pero les alcanzó para meterse a la siguiente fase, y ahí fue donde encontraron le ganaron al Necaxa, le ganaron al León, y en la final al Monterrey. Sí, fue y mencionaba lo de selección porque el siguiente año pues, nos empezaron a convocar a varios a selección, y eso siempre repercutía mucho en el equipo, y ya para la parte de la liguilla es cuando dejaron a todos los seleccionados, y el equipo, como tuvo mucho altibajo, pues entramos de octavo, como dices. Sí. Entramos de octavo, nos toca jugar contra los Rayos, que venían de superlíderes. Les hicimos un gran partido ahí en el azul, creo que quedamos 4-2 o 3-2, algo así. Un golazo de Beto Andrade que se tira de media tijera, golazo. Y después vamos al Azteca y les ganamos 1-0. Fue el día que Félix casi desarma a Ivo Basay, sí, ¿te acuerdas? Claro, sí. Un choque que tuvieron ahí. Sí. Pues digo, ya ves que no te ayudaba mucho, pero ahora que me escuches. Sí, digo, tengo muy buenos recuerdos de esa liguilla porque en todos los partidos de vuelta di pase de gol. Ajá. Entonces, pues fue memorable por cómo se hizo y particularmente hablando, te digo, tuvimos ahí un buen desempeño. Fíjate, 93, un año muy especial para ti, porque eres campeón del fútbol mexicano y además con selección mexicana llegas a la Copa América. Sí, también, te digo, fueron muchas cosas que se fueron conjuntando. Afortunadamente rápido, porque yo creo que yo empecé un poco tarde en cuestión de edad, pero después emparejé esos tiempos
con lo que correspondía al fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, como bien dices, vamos a Copa América, nadie esperaba que México tuviera una actuación como la tuvo, pero yo creo que esa generación, me siento muy orgulloso de un par de cosas, ¿no? Primero, con ese Atlante que siempre decimos que hicimos campeón a la Volpe, él cree que es al revés, pero no. Le digo a Félix lo mismo, le digo, pues cuando llegaste, hijo, no sabía ser campeón, le digo, hasta que nos conociste entendiste cómo se tenía que ser campeón. Se enoja que le diga. Pero bueno, ahí yo creo que ese Atlante fue un parteaguas en la manera de jugar, ¿ves? Y uno se siente muy orgulloso de eso, ¿no? De las formas. Y te quedas con eso, ahora que eres entrenador, te quedas con esas formas de juego que siempre son agradables, son ofensivas, son cosas que te marcan, ¿no? Entonces, estoy muy orgulloso de haber pertenecido a esa generación y a todos esos compañeros, porque no solamente fue Fernández que se integró, o Isidoro, o el Piojo, Daniel Guzmán, Romano que estuvo, Masachesi, no solamente de ellos, sino de ese grupo que fue el que empujó ese Atlante del año básicamente 89 al 93, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese campeonato pues, seguían estando en la banca Pelusa, Gante, Patachín, Gaspar Cisneros, Mancilla, o sea, gente que verdaderamente fue notable para que este equipo tuviera ese campeonato. Sí, nada más regresándome un poquito a la final del ascenso, esos penales en contra de Pachuca en Puebla, sí. Fue, yo no sé qué platicaban entre ustedes, pero fueron 22 penales, Raúl. 22, y muchos de los penales que tiraron, no me acuerdo qué número de penal tiraste tú. El cuarto. El cuarto penal. Siempre tiraba yo el tercero o el cuarto. El tercero o cuarto. Pero muchos de esos penales que se tiraron, porque Atlante tiraba segundo, primero tiraba Pachuca, después Atlante. Si lo fallaban ustedes, el que fuera, se quedaban en segunda división. No, y tuvimos posibilidad de ganar, o sea, que fallaron ellos. Y no me acuerdo si Patachín falló. Después, ¿quién es Patachín? Alfredo Delgado. Ah, sí, Delgado. Después falla Chispa. Sí. Y ahí es donde nos emparejamos, ¿no? Ajá. Y ya viene la muerte súbita. Sí, sí. Entonces, en esa última parte, pues todos estábamos muy preocupados porque iba a tirar Félix, o sea, no, es que un día antes había volado todos, o sea, pero no creas que pegar, no, le había pegado la tribuna, o sea, entonces, pero mira, ahí se iluminó y lo metió, gracias a Dios. Es increíble porque me acuerdo que un jugador de Pachuca, un central, no quiso tirar el décimo. No quería tirar. Ajá. No me acuerdo cómo se apellidaba el muchacho, un barbón, Ajá. que al final es el que falla. Es el que falla, claro. Sí. Tiró el 11 de ellos. Sí, se iba para atrás. O sea, nosotros estábamos viendo y veíamos que el tipo daba vueltas y se hacía así y se iba para atrás, Y bueno, cuando falla el penal, o sea, casi fue como lógico, ¿no? Nosotros ese día, vamos, fue una final de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y demás, ¿no? Entonces, yo creo que en ese punto, pues todos estábamos con esa ilusión de que podíamos ser campeones y bueno, qué bueno que fue así, ¿no? Regresando ahora sí, Copa América, tu experiencia en Copa América, sobre todo esa primera Copa América, ya se había ido Menotti, sí. Llegó Miguel Mejía Barón como director técnico. Sí. Lo siguió convocando a ustedes, sobre todo en tu caso, te siguió convocando, siguió convocando a Salvador, a Herrera, a Miguel, que luego vino lo de que Miguel tuvo aquel problema y ya no fue al Mundial, en fin. Pero esa Copa América, ¿qué recuerdas de esa Copa América que fue una experiencia increíble? Y ¿sabes qué? También, Raúl, la recepción de la gente después de que regresaron
y que habían conseguido el subcampeonato. Pues mira, siempre he pensado que esa generación, que es la otra parte de la que se siente uno muy orgulloso, que también fue un parteaguas, ¿no? Hablaba yo de Atlante, Ajá. que fue un parteaguas local, y ahora hablamos de un parteaguas a nivel de selección nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, éramos una generación que no nos había gustado todo lo que se había presentado antes. O sea, yo creo que Menotti vino a dar una exposición de México como fútbol, ¿ves? Ajá. Entonces se combinó una nueva mentalidad con un tipo que sabía de lo que hablaba, ¿no? Socialmente hablando, motivacionalmente. Y entonces se juntaron esos dos factores que el doctor Mejía Barón creo que fue el que amalgamó perfectamente eso, con una base de Pumas, porque también hay que decirlo, pero también jaló a muchos de esos jugadores que estaban llamando la atención por ponerle algún concepto, ¿no? Sobre todo por movilidad, sobre todo por buen trato de pelota. Y creo que Copa América, pues, reúne todo eso, ¿no? También nosotros cuando llegamos allá, ya ves que había todo un lío de que si no íbamos, que sí íbamos, y cuando llegamos allá fueron nuevas experiencias, porque si bien es cierto habíamos jugado alguna eliminatoria, eh, eh, yo creo que era un equipo inexperto en ese sentido, en juego internacional, y bueno, llegar a jugar primero Colombia, ¿no? Con una de las mejores Colombias que ha habido en la historia. Nos toca jugar contra Argentina, Ujú. que era el vigente campeón. Nos toca jugar contra Ecuador. pero Ecuador fue en la semifinal. Ah, sí, En tiene la fase razón. de grupos, Tiene razón. Sí. nos toca jugar, que de ahí lastimó Sí, porque muchacho. Perú también ya es en la Sí, siguiente en ronda. octavos, sí. Sí, sí, Entonces, sí. nos toca jugar contra estos equipos y empiezas a ver que puedes, ¿me entiendes? Que O sea, compites. que compites, que puedes jugar y luchar contra ese tipo de equipos. Y creo que cuando rompemos con esa primera experiencia, que yo siempre digo que los primeros partidos en cualquier torneo son los más complicados, creo que el equipo adopta una nueva postura y adopta una nueva personalidad. Bueno, los elementos que había también daban para todo eso, ¿no? O sea, creo que el partido contra Perú es esa, como que esa liberación de ese estrés que teníamos en esos 3 primeros partidos que fueron, porque calificamos, si mal no recuerdo, con 2 puntos o Sí, algo sí, así, sí. ¿no? Sí, fue muy complicado Sí, porque sí. aquel primer juego se pierde con el fantasma El de gol de Machala. Machala, sí, Sí. que la había sacado Ramón y nos la marcaron gol. Ajá, exactamente. Le decía el perro el fantasma de Sí, Machala. el fantasma de Machala. Pero creo que ya cuando liberamos eso, contra Argentina se hizo un gran partido. Sí, Y ¿cómo se llama el último equipo que jugamos no contra recuerdo ellos? cuál fue el último. Es tiqui. No recuerdo cuál No, fue. yo sí, pero lo tengo acá, pero porque ahí lastima Sandy, había un jugador de ellos que lastima a Claudio. Ah, pues Bolivia. Bolivia, claro, Ujú. sí, Bolivia. Bolivia. Entonces, ahí ese partido, yo creo que también fue muy complicado, empatamos 0-0, pero como que el equipo, te digo, un equipo con personalidad, con muy buenos jugadores, lo adoptó para ese partido contra Perú. Ahí. ¿Cómo jugaron en contra de Perú? Qué partidas. Sí. Espectacular. ¿Cómo? Bueno, todavía tengo en la mente el gol de Sague. Claro, ¿Cómo sí. le pegó? Se Luis resbala Roberto? ¿Se resbaló? Todo se resbaló, pero todo se dio para que esa jugada saliera tan fantástica, ¿no? Sí, espectacular. Entonces, yo creo que eso, ahí es donde se da esa confianza, ¿no? Porque al final los torneos, conforme avanzas, los equipos se van volviendo más sólidos y van tomando confianza en estos torneos cortos. Entonces,
nos viene Ecuador en la semifinal, Exacto. el local. Sí. Un Entonces, aguacerazo. un aguacerazo impresionante, Sí. de esos días donde más frío he sentido en mi vida. El aire frío, el agua fría, pero también de los más significativos, ¿no? Ese buen partido ahí. Me acuerdo que Ramón Ramírez metió un gran gol ese día. Golazo, el otro de Hugo, creo que la peinan y la mete de cabeza. Ajá. Le advertía al doctor le digo, que le iba a meter una patada a Alex Aguinaga. Le digo, pues, es un jugadorazo, le digo, de local. Le digo, entonces le voy a entrar fuerte. Sí, no te van a expulsar, que no sé qué. Le digo, no te preocupes. Le digo, pero te aviso para que no te vayas a preocupar. Y así fue, ¿no? Les ganamos un buen partido y la final ahora, ¿no? Contra Argentina. Otra vez Argentina. Otra vez Argentina, que se le había hecho un gran partido. Sí. Que nos empatan ahí de último momento. Y bueno, desgraciadamente, ese día Batistuta, que no habían dado en todo el torneo, apareció, ¿no? Con esos goles que nos meten, nos anota ahí el primer gol, el segundo gol. Te digo, éramos un equipo inexperto, ¿no? Nos agarran toda la línea de 4 fuera de posiciones. Pues fue el saque de banda. El saque de banda. Sí. Ahí, sí. Yo cuando veo eso y veo solo a Batistuta, pues arranco muy rápido. De hecho, hasta rebaso a Nacho Ambriz, que estaba de contención, lo rebaso. Y nos había metido el primer gol con un sablazo de derecha. Entonces dije, va a pegarle. Y ahora sí que en el mejor efecto de sonido que hacía Cuauhtémoc Blanco, hizo... El recorte. Sí, no, hombre, que me recorta y llegué muy rápido a la jugada. Yo creí que iba a tirar y en esto de creer, pues no, un jugador como él, pum, y la metió al rinconcito, papá. Benjamín hizo gol ahí para México. De penal. Benjamín Galindo. Sí. Fíjate qué nombres, ¿no? Hugo Sánchez, Benjamín Galindo, Ramón Ramírez, Nacho Ambriz. O sea, claro. ¿qué? Luis Flores, David Patiño, Sague. Jorge Campos. Campos, que nunca nos salvó, pero bueno. El inmortal. Sí. Capi Perales, Claudio Suárez. Claudio Suárez. Ramón Ramírez, equipo, Luis Flores. Qué buen equipo. Sí, o sea, qué buen equipo. Son tipos que han marcaron toda una tendencia en México. Sí, ¿no? una época. Sí. Y luego, al año siguiente, también vas al Mundial. Sí, el Mundial que fue también de esas cosas que uno siempre te pones en la mente, ¿no? De buscar jugar un Mundial. Nos toca en Estados Unidos, nos toca Noruega, o sea, son de esas vivencias que ojalá todos los futbolistas profesionales puedan vivir, porque es otra cosa, es estar con lo mejor a nivel de cada país. Entonces, el ambiente que se forma, las expectativas que se tenían, y bueno, te digo, creo que para nosotros que básicamente en el año 92, 91, 92 estábamos ascendiendo, para el año 94 estar jugando un mundial, pues fue de esas cosas que te dejan muy satisfecho, ¿no? Sobre lo que tú pretendías como jugador. Extraordinario, la verdad. Y como dices, digamos, ahí recuperaste el haber empezado tarde claro. en el fútbol profesional. Sí. Y luego vino tu paso a América, ¿no? Sí, después del Mundial, ahí ese verano hicimos campamento con la selección ahí en Coapa. Ajá. Y ahí se me acercó una persona, en ese tiempo todavía estaba don Panchito Hernández ahí, y pues se me acercó una persona, me dijo, oye, ¿no te gustaría jugar acá? Y digo, pues, ¿a quién no? Me dice, pues estoy trabajando para el club. Yo, pues ok, le digo, pues va a haber un draft terminando el Mundial. Le digo, y si ustedes quieren eso, y si esto es serio, pues, ¿cómo no? Vamos viendo. Y así fue, o sea, regresamos al Mundial,
¿qué te puedo decir? Regresamos un viernes, el lunes, esta persona me estaba hablando, yo hasta, oh, no, para saber si seguimos en lo dicho, que no se le digo, no, por supuesto que sí. Y bueno, ya como a las 3, 2, 3 de la tarde me vuelve a hablar, me dice, ya estás en el club, ya mañana preséntate acá en Cuapa. Así fue. Así de rápido. Sí, sí, sí. Y te fuiste con Andrade, ¿verdad? No, ¿No? el Beto llega cuando llega la Volpe. Esto es en el 97, 96, Poquito después. 97. Poquito después. Sí, porque yo llego con Leo Benhacker, cuando Leo toma el equipo, llego con Kalusha, con Villic, con los africanos, con Pagal, Ajá. y después sale, Gracias. no me acuerdo si fue, después me parece que llega Bielsa, y luego llega Ricardo, Y luego llega la Volpe. ya ahí llega el Beto. Y llega Beto allá a la América. Es que estoy pensando qué momentos se han tocado, Potro. Sí. Es increíble. Te tocó las goleadas de aquel equipo Sí, de Ben sí, Hacker, sí. que todavía el americanista, el que tiene cierta cantidad de años, lo recuerda con nostalgia. Claro. Porque además fue tan breve el lapso, jugaban muy bien, Sí. bien, pero de repente lo corrieron, ¿no? Era muy espectacular el equipo. Sí. Digo, al final, en ese tiempo, jugar un 4-3-3 no era lo más común, ¿no? O sea, y Leo lo estableció ahí medio disfrazadón, pero veníamos llegando del Mundial también, que eso marca pautas, porque bueno, yo soy de los creyentes que un jugador que participa en un Mundial tiene que llegar siendo mejor jugador, sí o sí, o sea, por experiencia, por vivencia, yo creo que por crecimiento, ¿no? Y en ese tiempo, bueno, llegó Kalusha, llegó Villic, Pagal, que también ahí aportó sus cosas, venía Chávez de Mundial, venía Del Olmo de Mundial, venía Gutiérrez de Mundial, y se conjuntó con una camada de buenos jugadores novatos, que se llamaba Cuauhtémoc Blanco, que se llamaba Villa, Lara, después llegó Terrazas. Entonces, ahí las cosas, jugadores de experiencia de casa, Naranjo, Rodón, Luis Felipe Peña, que también participó mucho, Bautista, había buenos elementos internacionales, porque además de estos que llegaron, estaba Martelotto, estaba Bartichotto. Entonces se hizo Un ahí equipazo. un equipazo. Un equipazo, la verdad. Que sí, y ese juego directo que tanto le gustaba a Leo, ¿no? Porque Leo, cuando jugaba de lateral, bueno, me decía que tenía yo que pasar, ¿no? Después, cuando jugué de central, me decía, la primera jugada que usted vea, tíresela, cualquiera de esos tres. Al que vea vacío, tíresela. Listo, ¿no? Entonces era tirársela a Villic para que la controlara y después, como aviones, aparecían todos y la traían, pero medida, ¿no? Entonces, sí. Fue otra de esas experiencias de las que uno se siente privilegiado, ¿no? Esa No, la es palabra. que lo que viviste ahí fue una época realmente que sigue marcada Sí. en la historia de la América, siendo tan breve. Sí, claro. O sea, la estancia de Ben Hacker, por supuesto, porque todos los que ya mencionaste se quedaron ahí un buen rato en el América, pero claro. la estancia de Ben Hacker fue muy corta, ¿no? Sí, te digo, lo tenía muy establecido eso, son de esas vivencias, ¿no? Que ahora que eres entrenador también, pues agarras y saber qué nos ayudaba, ¿no? Pues vamos a tratar de hacerlo. Bueno, imagínate con la Volpe, con Mejía Barón, con Ben Hacker, estoy escuchando, y tú eres director técnico, ¿quién te ha influenciado más? Mira, he mencionado por ahí en otros espacios, Toño, que creo que el director técnico nunca termina de formar su rompecabezas, ¿ves? O sea, siempre hay alguna pieza pequeña que ves por ahí y la tratas de incluir en tu espacio, ¿no? Pero también hay piezas que son básicas y son muy importantes en tu formación, ¿no? Para mí, pues obviamente, la de la Volpe, yo creo que es mi pieza más grande en ese sentido, pero bueno, está la de Leo, está la de Bielsa, está la de el mismo Reynoso, está la de Mejía Barón, está la de Bora, ¿no? Entonces,
todos estos entrenadores te van dando esos detalles que a ti te gustan, ¿no? Y yo creo que te vuelves una mezcla hasta que encuentras esa imagen ya formada de lo que te gusta, ¿no? ¿Qué me gusta? Me gusta que los equipos salgan construyendo, me gusta la intensidad del maestro Reynoso que quería para sus equipos, me gusta la intensidad en los entrenamientos que Marcelo Bielsa te proponía, ¿no? La simpleza de juego que Mejía Barón siempre ha propuesto. Entonces, te digo, todo eso te va formando como entrenador hasta que encuentras esa imagen. Cuando termina tu etapa de futbolista, ¿fue a América y luego? América, regresé un tiempo a Atlante y regresé de nuevo a América. O sea, mis dos equipos principales fueron Atlante, América, y estuve medio año en León. En León, exactamente. Cuando me retiro en León. Sí. Ya tenías en la mente, obviamente, ser director técnico, ¿o no? Sí, pero a veces, digo, son cuestiones que a veces son de cada persona. Yo quería hacer el curso, pero sí quería dedicarme al 100% cuando ya dejara de ser jugador, ¿ves? Es muy común ahora que lo haces sobre la marcha, ¿no? Pero yo lo hice de esa forma, terminé mi fase como jugador y hice el curso como entrenador. Y entonces llega, digamos, ya el cambio de switch para ser director técnico. Yo sé que a los técnicos mexicanos jóvenes pues les cuesta mucho trabajo encontrar oportunidades. ¿Qué pasó contigo? Pues en mi caso no fui un jugador que como ocurre ahora, como sucede muy recurrente ahora, de que te quedas en alguno de los clubes en los que participaste y empiezas en fuerzas básicas. No, nunca fui de ese tipo. Mi primer trabajo como entrenador fue en la UPAEP, en Puebla. Y son de esas cosas que por ahí dicen, ¿no? Que por algo Dios hace las cosas, pero fue un gran laboratorio ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque pude entrenar de acuerdo a esa experiencia que tuve con los entrenadores, encontrar esa libertad de poder hacerlo, ver qué funcionaba, si funcionaba una línea de 5, de 2, de 3, de 8, y saqué cierta ventaja, porque si bien es cierto, hay entrenadores muy preparados ya en las universidades, pues cuando tú entrenabas de una forma, ajustabas de cierta forma, pues ya cuando el equipo rival se da cuenta, ya les habías metido 2, ¿no? 3. Sí. Entonces tuve esa fortuna de estar ahí en la UPAEP en Puebla, fui campeón nacional, después fui campeón, hay 2 torneos ahí, el Conde, que es el nacional, y el CONADEIP, que es de instituciones privadas. Fuimos campeones en Guadalajara, en partidos muy complicados. Parece que es sencillo y la gente a veces lo toma como, sí, campeón. Sí, es bien difícil ser campeón universitario, muy complejo, por muchas cosas. El haber sido campeón nacional en el 2005, ahí en Toluca, me dio posibilidades de ser entrenador de la selección universitaria y fuimos a Turquía, a Izmir, ahí quedamos en 5º lugar. Es un equipo que preparas en un mes, Toño, o sea, es complejo, pero de ahí sale esa experiencia que fue muy buena, ¿no? A lo mejor no fue la de fuerzas básicas, pero sí fue una experiencia en conocimiento, en viajes internacionales, con chavos, con jugadores jóvenes. Entonces, para mí eso fue fundamental en lo que después se presentó en mi carrera, ¿no? Y lo que después se presentó fue selección mexicana. No, después... Atlante. No, después de ahí fui a Morelia. A Morelia. A Morelia, a dirigir segunda en Morelia, en Monarcas. Y de ahí voy a Tigres Mochis en primera de ascenso, con Joaquín del Olmo. Joaquín me invita y ahí con sus particularidades nos pusimos de acuerdo y estuvimos trabajando básicamente 2006 hasta el 2009,
que es donde me invitan selección nacional. Ahí 2009, yo pues, llegué. Sí te puedo decir que fue una decisión más personal que deportiva. ¿Por qué? Porque pues, iba a ser aquí en México, yo había andado fuera, pues, mis hijos vivían acá en México, entonces yo creo que fue un 70% más esa decisión. Y llego y bueno, me dicen, no, pues es que está la sub-15. Y yo, no, pero ¿por qué la 15? Yo, está la 17. No, pues es la que hay. Y yo, bueno, y me dijeron, no, si andas bien, esta selección va a jugar el 2011. Y yo, si ando bien. Digo, bueno, ¿Qué es andar sí, bien, no? sí, no, claro, si ando bien. Entonces, en ese año 2009-2010, hay muchos cambios ahí en la federación. Entonces, hay todo un nuevo proyecto que creo que es lo mejor que le ha pasado a la federación en ese sentido, por la organización, porque habíamos sido campeones 2005, Ujú. todos emocionados por ese partido. Yo todavía le digo, la otra vez saludé a Esparza, le digo, pues es que tu gol fue el mejor de la final, es que agarras Sí, de golazo. volea, la metes al rinconcito, le digo, para mí es el mejor gol, ¿no? Pero cuando llega uno ahí a selección, pues lo primero que pregunté fue, ¿cómo quedaron campeones? Grillitos, nada más. Sí. Nadie me supo contestar. Entonces, tú empiezas a planear desde la experiencia que tienes. Y lo estábamos haciendo bien. Y es cuando llega todo el cambio con Néstor de la Torre. Él llega, él instituye todos los departamentos, que eso era algo que yo trataba de proponer eh, para cuestiones de organización. Entonces, el trabajo que se hizo con selecciones nacionales fue muy bueno. Por eso a veces digo, yo creo que todo eso que se hizo está documentado. Se hacían juntas, se hicieron juntas con todos los directores deportivos de la primera división para cómo queremos jugar. O sea, las características del jugador mexicano, cómo el modelo de juego, la formación, todo se instituyó y ahí es donde da ese salto de calidad selecciones nacionales que al final, bueno, terminan en un campeonato mundial sub-17, un subcampeonato en 2013, un tercer lugar en sub-20. Sub-20, claro. Y una medalla de oro En Londres. en Londres, ¿no? Después pues, los campeonatos, el campeonato centroamericano, después el subcampeonato panamericano, hasta 2016, que ahí es donde se rompe ese ciclo, ¿no? Que para mí ha sido el más exitoso de selecciones nacionales menores. No, bueno, pero sin duda, fueron constantes los resultados positivos. Esa selección del 2011, esa sub-15 que tomaste, que luego fue la sub-17, porque anduviste bien. Qué bueno que anduve bien. Y entonces te quedaste. Sí. A mí me tocó acompañarte en varios de los juegos de la primera ronda, estar ahí muy cerquita de esa selección sub-17, y recuerdo varias cosas que me comentaste, la importancia de tener a un líder como el Pollo, Sí, claro. como el Pollo Briseño, que platícanos por qué lo hiciste capitán. Pues mira, tú normalmente vas viendo cómo son las influencias de los diferentes miembros del equipo, ¿no? Vas viendo, así sean jóvenes o sean profesionales, ves la influencia que tienen los jugadores. En ese sentido, es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un equipo profesional, ya tienen muchas trayectorias, tienen tiempos, tienen decisiones que se toman entre adultos, que no es lo mismo que con los jugadores jóvenes, ¿no? Entonces tú empiezas a ver cómo es esa parte social entre todos los jugadores y ves que hay grupitos de aquí, porque en todos lados, al final, es convivencia, ¿no? Entonces, tú veías en los partidos, ¿no? Fuimos muchas veces a Europa y veías, ¿no? Cómo cada jugador va desarrollándose la personalidad que tiene
y tú veías a un jugador briseño que hablaba, que gritaba, que le decía al árbitro, que si es en inglés, le decía en inglés. Entonces empiezas a ver cómo esos elementos van impactando en el equipo, ¿no? O sea, él era muy influyente positiva y negativamente, porque como todo, ¿no? O sea, estaba Pollo y teníamos de este lado a los salvajes de Espericueta, de Gómez, de Tostado, de todos ellos que también tenían su liderazgo, ¿no? Entonces, acá lo importante era tratar de compenetrar eso, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? Hablé con Pollo, hablé con los otros salvajes. Les digo salvajes con todo cariño, ¿no? Y así es como Pollo se empieza a convertir en el capitán del equipo, ¿no? Porque también tengo ahí un ejercicio donde siempre digo, si tengo el apartado psicológico, se lo doy a la psicóloga la tarea de decirme, a ver, pues hazles 4 preguntas, ¿no? Y ¿con quién te gusta entrenar? ¿Con quién te gusta irte de fiesta? ¿Con quién disfrutas más aquello? ¿Y con quién te gustaría que sea tu capitán? Entonces ya con esa dinámica eres más certero en quién En la puede ser, elección. en la elección. Ajá. Y ese resultado, o sea, casualmente se fue a favor Del Pollo. del Pollo. O sea, y bien, digo, al final yo creo que es uno de esos tipos que siempre hacen falta en los clubes, porque juega y apoya, ¿no? Juega, apoya, no juega, apoya, que eso es lo complicado, Sí, claro. digo, como todo mundo, ¿no? Entonces, son tipos que le vienen bien a los grupos. Eso de apoyar aunque estés en la banca no es No es sencillo. nada fácil. No, hombre. Y más a nivel profesional, bueno, Claro. todo un tema. Exactamente. Hay varios momentos de esa selección, de ese recorrido durante el Mundial, pero bueno, yo creo que hay 2 momentos que son mágicos, Raúl. El gol de la momia, Claro. de Gómez, Sí. y todo lo que se vivió en el Estadio Azteca en la final contra Uruguay. Mira que me acuerdo y me pongo chinito, porque imagínate tú como director técnico, ¿no? Sí, son momentos que no te esperas, ¿no? O sea, yo creo que volvemos a hablar de ser privilegiado, encontrarte con ese tipo de escenarios, sobre todo el de Torreón, ¿no? Por la manera hollywoodesca que se dio, Sí, o sea, el tipo, metemos gol olímpico, sale lastimado con una cortada, vas perdiendo 2-1, ¿no? Te meten el 2-1, sabes que tienes que ir a buscar el partido, de repente oyes ruidero porque estás metido en el juego y ahí venía el otro con toda la cabeza vendada, le pregunto, le digo, ¿cómo vamos? Vamos a ganar, ya empatamos. Le digo, ¿quién metió el gol? El orejón. El orejón, me dice. Le digo, entonces está bien. Entonces le digo, nada, cámbiate el short porque lo tenía manchado de sangre y va para adentro, ¿no? Entonces, o sea, porque tú de repente revisas el partido y es que el equipo empujó, o sea, el equipo empujó, sabía que íbamos perdiendo, empujó, logra el empate y sigue empujando, o sea, con esa responsabilidad que creo que nuestros equipos nacionales han adoptado, o sea, o por lo menos es lo que yo quiero creer, ¿no? Que ese protagonismo que siempre les inculcamos a estos muchachos, lo hicieron valer, ¿no? Esa referencia táctica, ¿no? Porque pues, todo el mundo habla de la chilena, pero si revisan los goles que metimos, eran goles que siempre metíamos en los últimos 5 minutos, que era algo que entrenamos hasta el cansancio, que nuestra táctica fija, o sea, si revisan todos los goles, son 2 a primer poste, 3 atrás, sean nombres los que sean, pero hacerlo. Y creo que esa convicción fue lo que como un apartado pequeñito te quedas como entrenador, ¿ves? Porque está todo lo otro y que se tiró la chilena. Y entonces en el único rinconcito donde podía entrar, pues se te queda para siempre, ¿no? Como vivencia, pero como entrenador, estas partecitas son con las que también te quedas muy orgulloso, ¿no? Sí, porque además es en lo que tú puedes colaborar claro, directamente sí, exactamente, como técnico, ¿no? exacto, ¿no? Porque al final
pues, en el fútbol no hay nada más importante que los jugadores, ¿no? Y esas partes yo creo que son las que a veces como entrenador te llenan, ¿no? Que si sales jugando, que si la táctica fija, esos pequeños detalles que completan el big picture de un equipo. Entonces, al final, después, la final era bien compleja, Toño, ¿eh? O sea, yo el otro día, a manera de broma, le decía, a ver, ¿cuál creen que haya sido la mejor jugada de ese partido de la final? Y todo el mundo se me queda viendo. Le digo, cuando Richard Sánchez saca a Rodrigo del partido. A Rodrigo, ¿cómo se llama? Que ahorita está en Monterrey. Ahí, El goleador. Aguirre. Aguirre. Le digo, esa es la jugada más importante del partido. Todos se ríen. Le digo, no, es que ustedes no saben, pero habíamos jugado 6 partidos contra ellos y de los cuales les habíamos ganado 2, nos habían goleado 7-4 en uno, en otro 6-3 ya para el Mundial. Entonces, era un partido muy bravo, muy bravo, que ese muchacho además era muy importante en ese esquema, ¿no? Entonces, cuando sale del partido, así como, no es que respires más tranquilo, pero sabías de la capacidad que tenía ese muchacho. Y después la forma, ¿no? Que también siempre es importante. Hablabas de Pollo, que estaba desesperado por meter un gol. Era un tipo que siempre metía goles. En todos los torneos que íbamos, siempre metía gol de tiro libre. Era de los que más aprovechaba la parte de la táctica fija, ¿no? Entonces, que él haya notado ese día, bueno, yo creo que lo libera totalmente de lo que había buscado durante todo el torneo, porque también se enfermó el estómago o algo por el estilo. Yo le digo que era mieditis, pero el primer partido contra Corea le pusieron suero y todo, pero jugó, ¿ves? ¿Me entiendes? Jugó. Entonces, yo creo que fue un premio a ese esfuerzo de Toño y bueno, volvemos a lo que te decía hace un rato, ¿no? Los últimos 5 minutos de nuestros equipos eran letales, o sea, letales en todos los partidos. Entonces, ¿cómo se dio también? O sea, un equipo que nos rebotó 2 postes, que tuvimos esa fortuna que mucha gente no cree que existe, pero esa suerte que a veces se necesita para ser campeón, y lo logramos, ¿no? O sea, yo creo que muy brillante, ¿no? Muy brillante. Y Ponchito también, ¿no? Poncho, sí, claro. Entonces... Que yo creo que Poncho será el más destacado de todo el grupo. Sí, Poncho, sí. Digo, ya en el desarrollo. Sí, nosotros, porque mucha gente siempre hace ese tipo de... Las comparativas son malas, ¿no? Yo creo que nosotros éramos un trabajo en equipo más puro que el del 2005. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque sí teníamos ciertas calidades y eso tú lo ves, ¿no? A lo que se presenta en el presente, ¿no? ¿Cuántos de estos jugadores dieron ese salto de calidad para seguir en primera división? Muy poquitos, Sí. ¿no? O sea, del 2013 ni qué decir, ¿no? O sea, si hablamos de los del 2013, está Rivas, Ulises, está Gobea, que está en Monterrey, Ajá. por ahí Gudiño, el Güero Díaz, que anda, creo que fuera, Iván Estados Ochoa, que está en los Potros actualmente. ¿Quién? Iván Ochoa. Ah, Iván Ochoa, sí. Iván, que es el mediocampista. ¿Quién más se me puede escapar? El de León, ¿no? El Osby, Ajá. Osvaldo. Estás hablando de 6 tipos, ¿no? Que no está mal, ¿no? Pero que nos encantaría que fueran mucho más. Sí. Entonces, el equipo ese del 2011 también fue parte de lo mismo, ¿no? O sea, tú fíjate, pues está ahorita Carlos Guzmán, que anda, no sé si en Morelia o no sé en dónde. Está Poncho, que es el más representativo. Está Briseño, que anda por ahí entrando y saliendo también en primera división. De ahí en fuera está Marco Bueno, que anda también por ahí fuera. Está Fierro. Entonces, pero bueno, tratamos de optimizar esas calidades a favor del equipo, ¿no? Y eso también es algo que nos tiene muy, muy orgullosos, Toño. 2011 campeón del mundo y se mantiene Raúl Gutiérrez como técnico en ese 2013 que ya platicabas.
qué difícil, después de 2 años, hay que recordar que los mundiales, los menores, son cada 2 años, para Sí. que no se pierdan generaciones, ¿no? Qué difícil regresar a una final, Raúl. Y sobre todo, como arrancó ese mundial del 2013. Sí, hay una foto por ahí donde estoy así. Pues es que les metieron Nos cuántos. metieron 6. 6. 6 nos metió Nigeria. Entonces, son, vamos, bienvenidas de realidad, ¿no? Porque este equipo sí había jugado eliminatoria, sí jugamos eliminatoria, la ganamos en Panamá, el premundial. Y venía muy cómodo. O sea, yo creo que todos, ¿no? O sea, ¿por qué eres el vigente campeón, vienes y de repente, pácate. 6-0. 6-1. 6-1. 6-1. Pero también yo creo que ese equipo estaba bien trabajado, o sea, no solamente en el fútbol, sino, por eso te decía, yo creo que todo ese aparato de selecciones nacionales, todos esos departamentos que se formaron, pues al final funcionaron para lo que tenían que funcionar, ¿ves? Porque pues, era el departamento de que estuvieran bien comidos, ¿no? El departamento de nutrición, era que están bien atendidos para el trabajo mental, ¿no? La parte psicológica que tanto hago hincapié en mis equipos. Entonces, creo que la respuesta de ese equipo se debió a todo ese trabajo y la realidad es que ese grupo que nos tocó, pues era el grupo de la muerte, fueron el primero, el segundo y el tercer lugar. Nigeria, México y Suecia. Esos fueron los Ahí estaban 1, todos 2, los 3. gallones. Exactamente, y Ajá. nadie lo sabía, ¿ves? Ajá. Pero fue también un equipo que trabajó muy bien. Nos tocaron esos 3 primeros partidos, el de Nigeria, después nos toca Irán, nos toca Suecia, después vamos contra Brasil, que le ganamos en penales, nos toca Italia, nos toca Argentina y volvemos a terminar. Qué caminito, ¿no? Sí. Y no, digo, son decisiones y ellas en la final, ¿no? Me decía Mario, dice, es que hay que meter a otro delantero. Digo, Mario. ¿Qué Mario? Mario Arteaga, que Ajá, en ese tiempo era mi auxiliar. El Califas. El Califas. Un abrazo al Califas. Me dice, es que hay que meter, digo, yo creo que los entrenadores tenemos que a veces tomar ciertas decisiones de acuerdo a lo que tú ves en la cancha, ¿ves? Y le contesté, le digo, ¿sabes qué? Le digo, estos cabrones no me vuelven a meter más de 3, güey. Y me metí a otro contención. Después de los 6. Sí. No, era un equipo muy fuerte, muy fuerte. O sea, tú los veías y más allá de lo que se diga, si las edades o no, tú veías cómo decidían. Y en estos que estuve 4 años en la categoría, pues te das cuenta cómo deciden los sub-17. Y estos no decidían como sub-17. Entonces, marcaron mucha diferencia, ¿no? Entonces, y eso que se lastimó, ahorita uno que anda en España, Success se apellida, no me acuerdo cómo se llama, que un goleador de esos impresionantes, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta que tuvimos ahí quizás no fue la idónea, pero sí, respaldó el proyecto que teníamos, ¿ves? O sea, ¿por qué? Porque son 2 generaciones diferentes. Exacto. Entonces, quiere decir que el común denominador es el proyecto, y el funcionó. trabajo. Y funcionó. Y funcionó. Qué pena que no se continuó, como dices. ¿Por qué te fuiste de la selección? Si habías tenido un campeonato del mundo, un subcampeonato del mundo, ¿por qué te fuiste de la selección? Pues mira, después tenemos un subcampeonato, un campeonato centroamericano que lo ganamos en Veracruz en 2014. En 2015 fuimos subcampeones panamericanos. Nos gana Uruguay y curioso, el mismo entrenador, Marcelo Coito, el mismo que le gané yo la final del 2011. Nos gana 1-0, gol del huevo, que está ahorita en Atlas. Lozano. El de Lozano, el gol Lozano, tiro libre no lo mete. Ya es que como ahora metió gol, maravilla. Cabrón, le pegó por arriba de la barrera y nos la clavó, 1-0 y ahí. Y después viene el preolímpico, que lo ganamos también ahí en Estados Unidos. Y
nos vienen los Olímpicos. O sea, yo creo que fue un proceso brillante, un proceso olímpico brillante, pero nos faltó la cereza del pastel, que fueron los Olímpicos. Entonces, ese resultado supeditó muchas cosas, que bueno, porque el proyecto en ese momento era que terminando los Olímpicos, pasara lo que pasara, yo ayudara a selección mayor, ayudara. Entonces hubo cambio de administración y ya ese pensamiento se hizo a un lado, ¿no? Entonces, de repente como que hicieron así, y dicen, ¿qué hacemos con el potro? Así fue. Es increíble cómo por un cambio se puede desmoronar todo lo que se está formando, ¿no? Pero bueno, ni hablar, es parte del fútbol y de la idea que traiga pues, la persona que llegue a continuación. Y luego dejas selección nacional. ¿Cómo es llegar a dirigir en primera división, Raúl? Porque tiene que ser muy distinto. O sea, ya habías dirigido en ascenso, bueno, sí, era ascenso en ese momento, y ya habías dirigido selecciones menores. ¿Cómo es llegar a primera división? ¿Es diferente? Sí, claro. Yo creo que desde todos los ángulos, ¿no? Vamos, si hablas del aspecto deportivo, bueno, estás hablando con jugadores de elite, o por lo menos estar en primera división, para mí es un rango importante de capacidad, ¿no? Entonces, siempre me había proyectado con esa idea, te la cuento, decir, bueno, llega el Potro al Real Madrid, ¿no? O sea, ¿y qué le vas a enseñar a Roberto Carlos a patear? O a Zidane a controlar la pelota, o a los Galácticos, ¿no? ¿Qué les vas a enseñar? O sea, al final, yo creo que siempre tienes que tener una base de trabajo para recordarle al jugador de primera división lo sencillo que es el juego, que es lo más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque igual tiene una pelota para jugar y no se la da. ¿Por qué? Porque su pensamiento es otro, ¿no? Y no es ese pensamiento de conjunto con el que tú propones. Entonces, yo creo que esa gestión es lo más complejo. ¿Por qué? Porque pues, el jugador joven tiene más apertura para eso. Quizá no tiene, porque mucha gente dice, no, es que el dinero, es que, no. O sea, yo creo que sí tiene mucho que ver los distractores que hay, ¿no? Porque siempre se lo dije a todos los jugadores que tuve, y no solamente los 2011, sino en Río, ¿no? Que tuvimos jugadores como Pizarro, como Talavera, como Oribe. Entonces, siempre recordarles, ¿no? Que de no perder ese espíritu de amateur que se debe de tener, ¿no? En un equipo de conjunto. Entonces, eso es lo más complejo, Toño, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, como te decía, no les vas a enseñar a patear, no, les vas a sugerir cosas, les propones un estilo, ¿no? Entonces, en esa medida, pues, es como vas viendo cómo puede ser de la apertura, ¿no? que debe de tener, ¿no? Y para eso, ¿en qué se basa el entrenador? Bueno, en esos resultados, ¿no? O sea, ¿cómo te convences de eso? Pues en base a que ves que las cosas van dando resultados, ¿no? Entonces, es la gran diferencia, esa gestión que tiene uno que desarrollar con jugadores profesionales, ya hechos, a jugadores novatos. A los chavos. Cuando llega la primera oportunidad, ahí sí fue con Atlante, en primera división. No, en el ascenso. No, pero en primera división, ya no, en primera. No, mi primer equipo en primera división fue Cruz Azul. O sea, no, ningún equipo te había llamado. No. Y ahorita me estoy acordando, te fuiste a Centroamérica. Sí, no bueno, había chamba. Claro. No, acá el punto es que en ese tiempo, en el 2011, tuve la invitación de Atlante para ir a dirigirlos. Pero a raíz de esos cambios, Toño, que había habido en selecciones, cuando hay esos cambios, pues la posibilidad de que yo siguiera fue compleja. ¿Ves? ¿Por qué? Porque volvemos a lo de los
cambios administrativos. Llega toda una nueva administración que pretende traer nueva gente, ¿no? Yo no creo que es una situación de idiosincrasia muy compleja, pero no hablemos de eso, porque no hay una continuidad, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué iba a pasar? Pues que cuando llegan esta nueva administración, pues ¿Quién llegó? llega Néstor, llega con Ortega, con Carlos Ortega, Ajá. llega el Plátano Hernández, Guillermo Hernández. Entonces, ellos llegan con una idea de trabajo. Entonces, pues estás como a prueba. Entonces, en ese sentido, ellos me respaldaron, ¿no? Sobre todo Ortega, el Plátano, me respaldaron. Entonces, el siguiente proceso, ellos me piden que me quede con la 17, porque yo quería la 20. Sí, sí. O sea, entonces me piden que me quede con la 17 y yo le dije, hijo, digo, sí, o sea, me parece que es válido. ¿Por qué? Porque pues, ustedes, el proceso pasado, me ayudaron a que me eligieran, a que estuviéramos aquí. Entonces, yo creo que es una situación que al menos yo me fijo mucho en eso, ¿no? Ese agradecimiento que debemos de tener es correspondido, ¿no? Entonces, si en un momento ellos me ayudaron para confiaron en mí, ahora que ellos necesitaban que yo tuviera ese proceso, por eso no fui a Atlante ese año. Correcto. Por esa parte. Ajá. Después, te digo, creo que ese desarrollo, cuando se me da el proceso olímpico, pues es un poco pagar ese precio, porque desgraciadamente, pues estás en ese marco de selecciones nacionales, Toño. Entonces, yo me mantuve en ese sentido, con la idea, por supuesto, de tener experiencia, de ganar cosas, para estar mejor preparado en primera división, que al final era el objetivo que sigue estando vigente, ¿no? Entonces, cuando salgo yo de selecciones, que fue 2016, 2017, pues como que no estás en el radar de primera. Y se combina con ese que yo diría que no tendría mucho que ver, ¿ves? Porque, o sea, no eres bueno, regular o mal entrenador estrictamente por los resultados. ¿Por qué? Porque no me va bien en los Olímpicos. Pues no. Sí, pero antes de esos Olímpicos tuve 5 finales. Entonces, que un torneo que tuve mal, que tristemente fue el de los Olímpicos, o sea, entonces ya por eso las otras 5 finales quedan eliminadas. Pues no, por eso es complejo el asunto, porque todo el mundo dice, es que esto es de resultados. O sea, no, esto es de proyectos. O sea, si estás bien respaldado con tu proyecto, esa es la clave. Entonces, pienso que esa fue la razón por la que no estuve en el radar de primera división, y pues es un precio que pagué en ese sentido, Toño, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, tú pensabas que con ese bagaje de experiencia y resultados, pues hubiera más ofertas hacia ti. Pues digamos que sería lo lógico, ¿no? Pues, ¿Qué pasó en Cruz Azul? En Cruz Azul es un proyecto que me invita Jaime Ordiales, con 3 factores. El primero era fortalecer la sub-20, con la experiencia que ya todo el mundo sabe. Después, el tema de fortalecer la estructura de fuerzas básicas, que está muy descuidada en Cruz Azul. Y la última era que en un futuro yo pudiera estar con el primer equipo. Entonces, cosas del fútbol, todo eso que habíamos proyectado en un año y medio, 2 años, se dio en 6 meses o menos, ¿no? Entonces, entras de interino, entras proponiendo cosas, y creo que tenemos números a favor, ¿ves? O sea, después, desgraciadamente, después de haber tenido una muy buena preparación, quedamos campeones de la Copa Sky, entramos en un bache de resultados que, bueno, pues al final son parte del fútbol, pero nos faltó tiempo, ¿no? Tiempo para estabilizar el equipo y se da nuestra salida. Entonces, yo lo considero, primero,
agradecido con Cruz Azul porque pues, me dio esa oportunidad que no es sencilla. Después me quedo con esa experiencia, ¿no? Porque cuando tú has dirigido en los diferentes niveles, en Primera División de Honduras también, llegamos a una semifinal, una final en un año. Entonces, pues tienes esa duda, ¿no? De, ¿podría hacerlo en primera, acá en México, con el nivel que hay, con los jugadores, con todo? Y te das cuenta que tu proyecto, que tu intención y sobre todo tu gestión funciona. Entonces, me quedo muy agradecido con eso. ¿Por qué? Porque creo que en ese corto tiempo demostramos capacidad, demostramos que el entrenador mexicano lo que necesita es ese respaldo, ¿no? Porque también, hay que decirlo, no se le da el mismo respaldo Sí, sí. al entrenador mexicano. Los tiempos son reducidos. Sí, se reducen, Sí, sí, sí. quién sabe por qué, te digo, entonces, pero es parte del show, como yo digo, ¿no? O sea, entonces, siempre se lo dije a mis jugadores, todos de todas las categorías, pues esto es como dice Einstein, hay que aprender a jugar las cartas y después jugar mejor que nadie. Entonces, esa parte de Cruz Azul yo la tengo con un agradecimiento y con que eso me hizo mucho mejor entrenador, que comprobó que tengo una metodología que funciona y para lo que viene, ¿no? Y esperando una Sí, claro. oportunidad pronto. Sí, claro, claro. Oye, Raúl, ya para terminar, si tú te sentaras en la mesa de los dueños, ahora que viene esta famosa reunión, ¿quieres más agua? No, está bien así. Sí, sí. Si tú te sentaras y te dijeran, a ver, Potro, ¿qué hacemos para que realmente esto funcione? Porque pues se habla de la crisis del fútbol y que el fútbol mexicano está estancado y que Estados Unidos ya nos rebasó, etcétera, etcétera. ¿Qué les dirías tú a los dueños? Pues que el proyecto que, bueno, a nivel de selecciones. No, en general, En el general. fútbol mexicano. En general. Claro que la selección está incluida. Claro, ¿no? Bueno, que primero los proyectos, hablando de selección, ¿no? Los proyectos tienen que ser de abajo para arriba, ¿no? Porque es algo que nosotros veíamos, ¿no? Estuve en 3 procesos mundialistas, básicamente, ¿no? Porque me toca estar con Sven, que le dan las gracias, después llega Chepo, el Piojo y Osorio, ¿no? Entonces, nosotros en 2009, 2010 se establece un cómo jugar, un cómo debe de pararse un equipo, un qué formación debe de tener, y todos lo hacíamos bajo esas reglas, ¿no? Y funcionó. Entonces, el único equipo que no entraba en eso era la mayor. ¿Por qué? Pues porque llegaba Sven y jugaba como quería. Llegó Chepo y jugó también su forma. Llega el Piojo y lo mismo. Entonces, creo que debe de ser al revés, ¿no? Al revés. Después, creo que, aunque la gente diga que hay mucho talento en México, yo no creo que haya tanto. Creo que hay que desarrollarlo de mejor forma. Eso es diferente. Pero ese talento que ya está cautivo, que es nuestras selecciones nacionales, creo que se deben de cuidar más. ¿Ves? O sea, hay un jugador que no voy a decir el nombre, pero que cuando llegó a su club le dijeron, no, mándelo a la segunda porque va a venir agrandado. O sea. De la selección. Sí, de subcampeón mundial. Había sido subcampeón mundial. No, bueno. Entonces, ese tipo de pensamientos no pueden existir, ¿ves? O sea, entonces, que ese talento que ya se tiene ahí cautivo, que se le cuide. Que se le cuide, ¿por qué? Porque si bien es cierto, hay muchos factores que pueden hacer que un jugador llegue a ser jugador de primera división o no, porque son prototipos, pero si ya tienes esa elección ya hecha, bueno, cuidarlos un poco más, ¿no? Ya que si el jugador no da, sea por él mismo, ¿ves? No porque faltó aquello, faltó cuidado. O le pusiste barreras. Claro, exactamente, ¿no? Porque es complejo que un jugador sub-17 aparezca en la sub-20. Y ya hablaremos si quieres algún día sobre eso, porque es mucha diferencia futbolística y en edad. Entonces, eso, ¿por qué no llegan?
¿Por qué solamente llegan 3 que fueron campeones mundiales a la sub-20? Porque la competencia es muy compleja y los de más calidad son los que llegan, nada más por eso. Entonces, yo sugeriría esa parte también de cuidar ese talento que ya se tiene y desarrollarlo, ¿no? Y eso tiene que ser en conjunto con los clubes, porque siempre he dicho, ¿no? O sea, selecciones nacionales no está para hacer visorías externas. Claro, para no, desarrollar. Claro, no. Sí, para eso son los clubes. Exactamente, Sí, o sí, sea, sí. selección nacional está para decir, a ver, vamos a Chivas, vamos a Pachuca, vamos a Santos, vamos a Cruz Azul, a América, y a ver, este puede ser, este puede ser, este puede ser, ¿no? Y nada más, no para que vayas a Estados Unidos y hagas visorías, Ujú. y entonces, es que este puede ser, no, eso es chamba de los clubes. A nivel de clubes, yo creo que mejorar el sueldo de los entrenadores de fuerzas básicas. Pues eso es una realidad. O sea, El otro día, un dueño de equipo me platicaba que no tenía ni idea de lo que ganaba el técnico de la sub-20. No tenía ni idea, Claro. y cuando se enteró, casi se va de espalda. Exacto, entonces, te digo, eso es fundamental, más allá de que yo creo que cualquier persona tiene que aspirar a algo más, a querer ser más, estar mejor preparado, a tener una mejor chamba. Yo creo que esa es una situación de naturaleza, ¿no? Claro. O sea, ningún güey puede venir y decirte, no puedes aspirar a esto, no puedes aspirar a otro, porque es una mente retrógrada el que te dice eso. Entonces, pero en el fútbol, por ejemplo, ese entrenador, pues le tiene que alcanzar para vivir bien. Pero por supuesto. O sea, entonces, cuando hay esa diferencia en sueldos, ¿no? De lo que puede ganar un entrenador de primera división a lo que gana un entrenador formador, pues, híjole, creo que esa es una de las raíces del problema. Porque las metodologías hoy, aunque a veces son moda, porque son moda, pero son buenas. Y ya conoces la metodología de España, ya conoces la metodología de Alemania, ya conoces la metodología de todos lados, Toño. Ujú. Entonces, esa es la parte más sencilla. O sea, sencilla en el sentido de que la puedes implementar, pero ¿con qué elementos la implementas? ¿No? O sea, yo no quiero que mi entrenador, Toño de Valdés, que me está entrenando perfectamente en la sub-20, se me vaya porque en otro equipo le ofrecieron 4 pesos más, ¿no? O sea, o porque, ¿sabes qué? Pues es que tengo que hacer doble chamba, porque es lo que pasa, ¿eh? Claro, O sea, claro. entonces, yo creo que ese es uno más de los problemas que se tiene que atacar principalmente, ¿no? Creo que la competencia te hace mejor, y eso es hablar del ascenso y descenso que tiene que haber, porque el no hacerlo te genera una zona de confort, en todos sentidos, ¿eh? O sea, porque al final lo único que te hace crecer es competencia, ¿no? Lo ves en la economía, lo ves en telefonía, lo ves en todo, ¿no? Todo. O sea, hay que irse aplicando, ¿para qué? Para mejorar cosas, y creo que esos puntos son de los que se tendrían que retomar, ¿no? O mejorar, más que otra cosa. Raúl, qué gusto de tenerte, No, de verdad. muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de que te vayas, una firma, por favor. El otro día me dijeron, tú deberías de regalarle una pelota a tus invitados. Está buenísima, mira. Acá estamos haciendo nuestra colección. Muchas gracias, Potro. No, hombre. Qué placer, como siempre, tenerte. Felicidades por todos estos años espectaculares, y lo mejor para ti. Seguramente muy pronto vendrá la posibilidad de dirigir de nueva cuenta en Primera División. De parte de Nordi, aquí está, ya sabes, para tus bebidas, tanto si son calientes, si son frías, te mantiene la temperatura. Raúl, perfecto. Qué gusto. No, hombre, Toño. Raúl Un gusto Gutiérrez siempre. con nosotros, igual mi querido Potro. Ya saben, denle la campanita, denle like, y nos saludamos próximamente todos con... Ya la firmó Félix, ya la firmó Negrete.
Gracias, hermanito. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Acelera Williams.